Háblale a sus corazones, dale revelación, que el Espíritu Santo esté aquí moviéndose libremente, Padre. Que abra su entendimiento a esta información que vamos a discutir, porque tú sabes, Dios mío, que esto es bien controversial este tema, papá. Pero yo confío en ti, Padre, que tú estás aquí y que tú nos vas a ayudar a entender y sobre todo a que podamos batallar y que podamos ser liberados de lo que sea que nos esté aguantando, para que podamos glorificarte y honrarte cada día, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como le estaba diciendo, me gusta leer mucho, así que voy a estar enfocada acá, pero ustedes me pueden escuchar. Le estaba diciendo que para mí es bien importante decir las palabras correctas y no torcer la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo jamás quiero ser utilizada por el diablo para engañar a las personas. Todo lo que yo les vaya a decir el día de hoy, revíselo ustedes mismos con la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en 2 de Timoteo 2:15 dice: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de la verdad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Nosotros procedemos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, el que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces quiero que reflexionen en esos versículos que les acabo de decir. Esta información que les voy a dar es mucha. Voy a estar disponible cuando terminemos. Si ustedes quieren darme su correo electrónico para que yo les envíe esta información, lo pueden hacer para que luego puedan revisar todos los versículos si así lo desean en su intimidad. Para hacer este estudio voy a estar usando la Biblia Textual cuarta edición, la SBIA, que es de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Me gusta más esta versión porque ellos verifican que los versos estén correctos basándose en la antigüedad de los manuscritos. Si necesitan más información acerca de esa Biblia y por qué tenemos diferentes versiones de Biblia, como la Reina Valera y otras versiones, usted puede conseguir información a través de la biblia.org. Ahí ellos tienen clases y videos que le explican toda esa información, ¿ok? Pero yo en mi caso pues prefiero la Biblia textual, que es la más que se asemeja a los manuscritos antiguos. Entonces, el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy, tema fuerte, se llama: ¿puede un hijo de Dios estar endemoniado? Es una pregunta. ¿Puede un hijo de Dios estar endemoniado? Les voy a contar un poquito de mi testimonio. Mi testimonio es más largo de lo que yo les voy a contar el día de hoy. Me pasaron muchas cosas sobrenaturales, pero si les interesa escuchar mi testimonio completo, está también disponible a través de YouTube. ¿Por qué les voy a contar mi testimonio para poder contestar esta pregunta? Nuestro testimonio con Jesús es importante y debemos de compartirlo, porque la fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. No sabemos quién ha pasado por eventos similares y necesitan escuchar a otros. Escuchar es bien importante. Y para comprobarle que su testimonio es importante, para que no dejen de compartirlo, en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y en Apocalipsis 6:9 también dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Entonces es bien importante que usted cuente, que no tenga miedo, que
no se acobarde, porque la palabra dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces Papá Dios nos dio un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio, y tenemos que ser valientes y compartir con los demás lo que Dios nos ha mostrado, para tratar de ayudarlos a ellos también, ¿ok? Entonces, la pregunta, de nuevo, el título, no se me asuste, dice, ¿puede un hijo de Dios estar endemoniado? Esta es la pregunta que me he hecho desde un principio en mi proceso. Yo creo que yo estuve poseída por demonios porque ellos tomaron control de mí físicamente, y eso me hizo terminar en el hospital por 2 semanas y luego 9 días más. Y este suceso me pasó justamente después de ver a mi hija poseída. Yo no creo que fue una casualidad. Yo no podía decir lo que yo quería, no me podía mover como yo quería. Tomaron control de mis emociones, llenándome de miedo, estrés y ansiedad, al punto que tenía presión alta y yo nunca me enfermaba. Yo estuve dentro de mí en todo momento viendo todo lo que pasaba, pero no tenía ningún control. Escuchaba voces que se burlaban de mí, voces que decían que no entendían por qué Dios me estaba protegiendo, voces que no podían comprender por qué sus ataques hacia mí no funcionaban como querían. Mis pensamientos eran rápidos y confusos. Yo no comprendía qué pasaba en mi cabeza y el por qué no podía controlar lo que pasaba. Me daba mucho miedo que me dejaran en la oscuridad. En el hospital me dieron una Biblia, pero yo no sabía qué parte leer porque no conocía la Biblia. Trataba de orar como podía, pues no sabía cómo hacerlo. También escuché voces buenas que me ayudaron a salir del hospital para que no me dejaran por loca. Dios me permitió escuchar a los demonios y a los ángeles. Vi muchas visiones y tuve revelaciones. Me tomó 6 meses volver a ser yo misma. La pregunta ahora sería, ¿por qué fui poseída? Desde chiquita mi mamá y mi abuela me llevaban a la iglesia y sabía que se hablaba de un Dios, pero yo no sabía ni estaba segura si existía. Yo no lo conocía. No tenía temor hacia Él. Sin embargo, sí sentía temor hacia espíritus inmundos que sabía estaban ahí desde temprana edad. Siempre sentía que alguien me estaba observando y que yo no estaba sola. Incluso pensamientos macabros empezaron a invadir mi mente desde muy temprana edad. Muchas malas palabras y pensamientos de inmoralidad sexual cuando yo ni sabía qué era eso. Traté de suicidarme a los 11 años, poco después de perder mi virginidad, cuando el chico me dejó por otra. Y mis pensamientos, lo que me decían en ese momento era, no te preocupes, hay otra vida después de esta, vas a reencarnar, no pasará nada, si me mato solo comienzo una vida nueva. Todo eso eran mentiras del diablo. Y gracias a Dios, las pastillas que tomé no me hicieron nada, no pude completar el suicidio, pues Dios siempre estuvo ahí desde pequeña protegiéndome. Pero los pensamientos de suicidio continuaron por casi toda mi vida. Entonces creo que reconocer y admitir no es lo mismo que creer en Dios. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es requisito creer en Jesús para no perdernos y poder tener vida eterna. En Juan 14:15-16 nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo en Juan 14? Que tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos para poder recibir al Espíritu Santo. Paracleto significa abogado, que es el Espíritu Santo que nos da. Y una vez recibimos al Espíritu Santo, entonces la verdad será revelada. En Juan 14, 21, 23, un poquito más
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, pero no el Iscariote: Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces ahí nuevamente nos está confirmando que tenemos que amar a Dios, y que si lo amamos y seguimos los mandamientos, Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. Y una palabra que me llamó la atención más en este versículo fue la palabra manifestarse, que esa significa hacerse oír o ver, darse a conocer, hacerse patente, palpable o visible. O sea que nos están diciendo que si amamos a Dios, si seguimos sus mandamientos, Él se va a manifestar en nosotros y lo vamos a poder ver en nosotros. Yo reconocía o admitía que Dios existía en mi mente, siempre existió la posibilidad, pero no creía totalmente en Él. A veces oraba, pero siempre tenía muchas dudas. Yo no conocía a Dios, yo estaba buscando a Dios sin saberlo en otras cosas. No fue hasta que Dios me mostró que los demonios eran reales que decidí creer de verdad. El Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento y guardó sus mandamientos en mí, y sentí que volví a nacer, porque hubieron muchos cambios en mí y ya no era la misma. Antes yo pedía cosas a Dios solo cuando necesitaba, o lo buscaba cuando tenía problemas, y aún así Él respondía. Pero vivía mi vida sin seguir sus mandamientos. Yo no creía con mis acciones. Yo cometí fornicación, adulterio, brujería. Creí que podía obtener poder por piedras para tener amor, dinero, suerte. Creía que a través de esas piedras podría balancear el chakra. Veía películas macabras con mucha violencia y horror. Me atraía el miedo. Películas con espíritus inmundos, fantasmas de brujería y ocultismo. Veía pornografía, no era capaz de quedarme sola y siempre tenía que tener una pareja a mi lado o sentía que me iba a morir sin un hombre. Fui la mujer necia que derrumbó su casa. No leía la Biblia, no tenía ningún conocimiento de Dios. Y si no lo conocía, ¿cómo podía saber sus mandamientos? Era una mujer de doble ánimo, un día bien y al otro no. Mis emociones controlaban mi vida, era antisocial. Siempre pensaba que los demás tenían algo en contra mía. Sufría de depresión por muchos años, desde que mis padres se divorciaron a los 11 años, y siempre sentía que me faltaba algo. Tenía un vacío que nadie podía llenar. Cuando me vi acorralada en medio del ataque del enemigo hacia mí y mis hijas, ahí fue que de corazón busqué a Dios. Llena de miedo, pues vi a mi hija poseída y clamé a Él sin saber cómo, porque ni siquiera sabía orar. Pero Dios vino a mi rescate, me salvó por su gracia y misericordia. No tuve que ir a una iglesia para ser salva, lo busqué de corazón. Creí en Él y me humillé y supe que solo Él me podía ayudar. Después de ahí, el resto de historia, sentí que nací de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo. Entonces quiero que reflexionemos en estos próximos versículos. Dice en Juan 15, 26 al 27: cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Dios me permitió recibir el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, y fue Él el que me mostró la verdad acerca de Jesucristo. Incluso me marcó cosas en mi Biblia que luego encontré cuando ya mi mente había sido liberada de los espíritus de la demencia. En Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:5-8 nos dice: respondió Jesús:
De cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Ese versículo se encuentra en Juan 3, 5, 8. También en Juan 1, 12 al 13 nos dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que para que seas hijo de Dios, tienes que creer en Dios. Ese es un requisito, ¿verdad? En Juan 3, 18, 21 nos dice, quien cree en Él no es juzgado, el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Espíritu Santo me mostró la verdad a través de la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que me comenzó a limpiar de la suciedad, de la oscuridad, y rompió las fortalezas que el enemigo había creado en mi mente por muchos años. Cuando hay revelación respecto a su obra, la luz llega. Cuando llega la luz, las tinieblas son disipadas y su poder es quebrantado. Dios me permitió oír los espíritus inmundos a mi alrededor y me mostró cómo ellos trataban de llenar mi mente de pensamientos malos, de mantenerme en depresión y destruir mi matrimonio. Y ponían pensamientos malos en mí hacia mi hija mayor porque los espíritus inmundos se manifestaban en ella y yo me daba cuenta. Yo me arrepentí de lo malo que hice y por dejarme usar por estos espíritus para dañar a otros en el pasado. El Espíritu Santo con la palabra me ha ayudado a batallar y a ser una guerrera en Cristo, porque estamos en una batalla y muchos no se dan cuenta. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo tuve que reprender y ordenar que salieran los espíritus inmundos de mí y de mi hija, pero todo fue un proceso. Nada pasó de la noche a la mañana. Aún el día de hoy sigo batallando. La depresión se fue, pero a veces siento que quiere volver y vuelvo y la reprendo. Pensamientos de suicidio desaparecieron. La crítica hacia otro, hacia mí misma, poco a poco se me ha ido enseñando cómo amarme a mí misma y cómo amar a otros. He aprendido a no juzgar a los demás, pues yo no conozco su historia, y si Dios tuvo misericordia conmigo, que fui tan mala, la puede tener con ellos también. La rebeldía poco a poco se ha ido destruyendo, la rebeldía hacia el liderazgo de otro. Cada vez que me doy cuenta que hago algo mal que va en contra de lo que Dios pide en la Biblia que hagamos, me arrepiento y confío que Dios me está limpiando de toda mancha. El Espíritu Santo me está santificando con su palabra. En Filipenses 2, 3, 4 nos dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Este versículo es un ejemplo de cómo podemos usar la palabra para romper las fortalezas que el enemigo pone en nuestra mente. En este caso, yo la usé para romper la rebeldía hacia el liderazgo de los demás. Porque al ver este versículo me está diciendo que tengo que ver a los demás como superiores a mí misma. Y siempre me acuerdo de eso cada vez que quieren venir pensamientos para atacar a otras personas. No, yo tengo que verlos a ellos como superiores a mí misma. Yo estoy aquí para servirles a ellos. Nuestro ejemplo mayor debe ser Jesús, porque Él no se dejó influenciar por Satanás en el desierto. Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para
base más importante. Pero hay que creer en su palabra, y en su palabra nos confirma que estamos en una guerra espiritual con Satanás y sus demonios. Algunas personas cristianas tal vez te dirán, no debes de enfocarte en Satanás y sus demonios. Si lo haces, lo que estás haciendo es exaltarlo a él. Sin embargo, la palabra dice que debemos conocer al adversario. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. 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 Sé que están enfocaditos. Entonces hay que enseñar a los hijos de Dios a pelear en el mundo espiritual con los demonios y Satanás. Tienen que reconocer que tienen un enemigo. ¿Y por qué digo que tienen que reconocer que tienen un enemigo? Les cuento que me ha pasado que en varias ocasiones he hablado con cristianos que no les gusta tocar el tema de los demonios. Lo evitan, cambian mirada cuando se habla del tema, como si tuvieran temor de ello. El ignorarlos no va a hacer que se vayan, al contrario, eso es lo que los demonios quieren, que se les ignore para que ellos puedan seguir trabajando libremente en la oscuridad para destruir su vida. En Mateo 11:12 nos dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que aprender a liberarnos nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús nos dio la autoridad para echar fuera demonios, y es solo cuando aprendamos a liberarnos nosotros mismos que vamos a poder ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque caerían los dos en el hoyo. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, ahora para poder contestar la pregunta inicial, ¿puede un hijo de Dios estar endemoniado? Es necesario que leamos la palabra para contestar esa pregunta. Mis experiencias, mi testimonio solo le ayudan a incrementar su fe, pero la fe viene por el oír, pero la palabra de Dios permanece. Primera de Pedro 1:24-25 dice, pues toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Salmos 119:105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 8:31-36 decía pues Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Ok, entonces tenemos que reflexionar en ese último versículo que les di, de qué estaba diciendo Jesús que deberían ser libres. Estaba diciendo que del pecado, ¿verdad? Porque el que hace el pecado es esclavo del pecado. Marcos 1:39 nos dice, y entró en la sinagoga de ellos por toda Galilea, proclamando y echando fuera a los demonios. ¿Qué significa sinagoga? La sinagoga era el centro de adoración para los israelitas. Se usaba para oración, estudio, reunión, diálogo e interpretación de la Torá. Quiere decir que la sinagoga era como una iglesia para nosotros hoy día. Entonces ahí nos está confirmando que Jesús estaba echando fuera demonios en la sinagoga, que sería como la iglesia para nosotros. En Lucas 4:33 dice, y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu demoníaco inmundo y vociferó a gran voz. Los demonios pueden estar en las iglesias, ellos tratan de tomar control de tu voz, de tu boca, si los dejan. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y con una palabra echó los demonios y sanó a todos los
Mateo 8:16. Ahí nos sigue confirmando lo que hizo Jesús cuando Jesús vino a la tierra. Él sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, hizo muchos milagros más. Pero nuestra pregunta el día de hoy es: ¿puede un hijo de Dios estar endemoniado? Entonces los demonios no pueden tener posesión de una persona que cree en Dios. ¿Qué significa posesión o estar endemoniado? Que es lo mismo. Sentido de pertenencia, dueños, propiedad. Una persona que es hijo de Dios no puede ser poseída por demonios porque Jesús la compró con el precio de su sangre. Pero para ser hijos de Dios es necesario creer en Dios. Usted se puede sorprender de cuántas personas no están realmente creyendo en Dios. Primera de Pedro 1:18-19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no son cosas corruptibles, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Una persona que nació de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en ellos. No todo cristiano ha nacido de nuevo. Las personas entran a la iglesia, pero no todas creen. Algunos creen, pero no guardan los mandamientos en su corazón o no aman a Jesús. Los demonios no pueden poseer a un hijo de Dios, sin embargo pueden ocupar espacio en la vida de un creyente si los dejan. Ellos te oprimen o pueden ser una influencia en tu vida. Pueden hacerlo psicológicamente, físicamente, con enfermedades o con las emociones. ¿Qué significa esa palabra de opresión o oprimido? Significa sometido a la vejación, humillación o tiranía de alguien, encadenado, aquejoso, esclavo. Y de todas esas palabras me llamó la atención vejación, porque no sé qué significa vejación. Y la busqué. Y vejación significa molestar con maltrato psicológico, humillación, infame e insoportable. Entonces ahí nos está confirmando que esto es lo que ellos quieren: maltratarte psicológicamente, ponerte pensamientos malos en la cabeza, hacerte sentir como que no eres suficiente, ¿verdad? Santo Dios. Quieren dañar todo alrededor tuyo, tu familia, la persona que tú más amas. Entonces, nuestro cuerpo se divide de tres formas. Está el cuerpo, que es la carne, ¿verdad? El físico, lo que podemos ver. El alma, que son las emociones, en hebreo se dice nefesh y significa vida. Y el espíritu, que es todo lo relacionado con lo espiritual. El espíritu es el que nunca se va a morir, ¿verdad? Nosotros vamos a salir de este cuerpo y el espíritu va a seguir viviendo. Entonces, yo siempre he escuchado a la gente decir: Satanás quiere tu alma, él quiere tu vida, él quiere probar tu voluntad para que no puedas vivir de la manera que Dios lo tiene preparado para ti. Dios quiere que tengas una vida abundante, llena de amor y de paz. Dios tiene un propósito para ti, pero Satanás quiere robarte el gozo, matarte a ti y a tu familia si fuera posible. El mundo entero está bajo el maligno y por eso seremos influenciados. Hay que aprender a vivir en este mundo sin ser influenciados por el espíritu de este mundo. A pesar de que Satanás nos odia tanto, no debemos de temer. ¿Por qué no debemos de tener miedo? En 1 de Juan 4:18-21, este versículo nos dice: en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dijera: amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este versículo nos confirma que es el perfecto amor de Dios el que echa fuera todo temor. Si has sentido temor hacia el tema que estamos discutiendo,
ahora mismo acerca de los demonios y Satanás, entonces deberías de revisarte a ti mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo que no es del agrado para Dios? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Oras con frecuencia? ¿Estás sacando tiempo para Dios para que Él pueda mostrarte la verdad y limpiarte con su palabra? En Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. ¿Y qué significa Elión? Dios altísimo, y el Shaddai, Dios todopoderoso o Dios omnipotente en hebreo. ¿Crees que Dios está contigo como poderoso gigante? ¿O tal vez estás odiando a otro? ¿Estás creando chisme o murmuraciones hacia los demás con malas intenciones de dañar su imagen? ¿Estás teniendo envidia, celos hacia otro? Todos estos sentimientos te pueden dejar saber que no estás amando a tu hermano de corazón, porque no te estás preocupando por el bienestar de tu hermano. Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo has visto? Debemos recordar el versículo que ya leí, donde dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. En Filipenses 2, 3, 4, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándolos unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. El derecho. Los demonios son como cucarachas. Ellos habitan donde hay basura. Muchas personas tratan de exterminar esos demonios, echarlos fuera, pero no limpian su casa, no limpian su vida. Si simplemente exterminamos la plaga de cucaracha, pero no limpiamos la casa, las cucarachas van a regresar. En Mateo 21:13 dice, y les dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Bendito Jesús los echa fuera del templo. Los que vendían no tenían derecho a estar en el templo, porque el templo tenía que ser casa de oración, pero las personas como quiera estaban ahí y tenían que ser sacados fuera. De la misma manera, la presencia de demonios debe de ser sacada fuera de nuestras vidas, de nuestro templo, porque somos el templo del Espíritu Santo. El templo de los israelitas en el Viejo Testamento era una representación física del templo que Dios iba a hacer en nosotros. En ciertas partes del templo se les permitía entrar a las personas, pero había una parte que nadie podía entrar, solo el sacerdote, y el sacerdote tenía que ser limpio, sin mancha o que haya muerto al instante que pisara suelo santo. Asimismo, los demonios no pueden poseer a los hijos de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero pueden ocupar espacio en el templo si los dejan. Las personas por miedo no enfrentan a los demonios por el miedo a que harán, por las posibles repercusiones. No se dejen intimidar, amados hermanos, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dios nos protege. Si tu conciencia está tranquila y tienes todo claro delante de Dios, no deberías de preocuparte de las amenazas del enemigo. Hay muchas personas que se les olvida cuán grande es Dios. A veces no es culpa de las personas y es la influencia del enemigo que trata de hacerles olvidar con sus mentiras. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos creer en su palabra y tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos demonios son persistentes y no se irán rápido porque hay que persistir en Cristo y no dejar de creer que Dios lo hará. A veces Dios permite que los demonios permanezcan para probar nuestra fe. A veces Dios tiene propósitos grandes con nosotros y lo permite por esa razón, para entrenarnos, para hacernos fuertes como un diamante. A veces Dios permite lo malo para Él poder traerte a la resurrección de muerte a vida. Hay que renovar nuestra mente, dejar de temer, querer la libertad, creer lo que su palabra dice de nosotros, creer en la autoridad que se nos fue otorgada. Los demonios no se van a ir por su propia voluntad. Ahora la siguiente
pecamos deliberadamente, se abren puertas legales a los demonios. La negatividad y el poder demoníaco entran. En 2 de Pedro 2, 20 al 21 nos dice: porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y siendo enredados otra vez en estas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lucas 6, 46 al 49 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar ella bien fundada. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces es bien importante que sigamos los mandamientos de Papá Dios. El no pecar, tenemos que temer a eso, tenemos que temer a Dios, tenemos que tener temor por Dios más a Él que a cualquier demonio o cualquier espíritu. Un ejemplo de cómo pueden tener los acceso los demonios a nosotros o cómo podemos abrirle puertas: el no perdonar a otros. El no perdonar a otros es una puerta abierta a ellos, y también el rechazo es otra puerta, porque aunque nos hieran y no nos pidan perdón y nosotros tengamos la razón, siempre hay que perdonar. El rechazo puede suceder de muchas formas. Sin importar qué pase, siempre tenemos que perdonar a todos los que están a nuestro alrededor. Sin importar qué tan heridos estemos en el momento. En Mateo 18, 21 al 22 dice: acercándose entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces siempre tenemos que perdonar a los demás. En Mateo 18, del 23 al 35 nos dice: por esto el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con su siervo, y cuando comenzó a arreglarla, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos, y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó contra él diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo sofocaba diciendo: si debe algo, paga. Su consiervo entonces, postrado, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Ahí nos confirma ese versículo que tenemos que perdonar. Y no estoy aquí para juzgar a nadie ni para apuntar el dedo, solamente les estoy compartiendo este estudio, que fue un estudio que yo hice para mí misma, para fortalecerme, para saber cómo pelear en contra del enemigo, para cerrar toda puerta, y se lo comparto de todo corazón. No estoy aquí para apuntar, solo estamos para fortalecernos, para edificarnos todos.
En Primera de Juan 2, del 8 al 11 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Primera de Juan 3, 9 al 11 dice: todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3, del 13 al 16 dice: pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. ¿Y por qué repito tanto esto? Hay tantos versículos que hablan de lo mismo, pero cuando se repite algo una y otra vez en la Biblia es porque es bien importante. Entonces no nos olvidemos siempre de perdonar a las personas que amamos, a nuestros hermanos en la iglesia, sin importar cuál haya sido la ofensa que le hicieron, siempre tenemos que perdonar. Otra manera que los demonios pueden tener acceso a través de espíritus generacionales son espíritus inmundos que han estado persiguiendo tu línea de sangre por muchísimos años. Estuvieron en la vida de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, se conocen como espíritu familiar, hacen que repitan los mismos pecados que tus antepasados hicieron si ellos no se arrepintieron. Ejemplo de estos espíritus pudieran ser espíritus de lujuria, depresión, alcoholismo, adicción a drogas, abuso sexual, inmoralidad sexual, ocultismo, suicidio, orgullo, entre otros. Un ejemplo para mostrar esto que le estoy diciendo: el rey David pecó con adulterio y hubo consecuencias. Salomón, hijo de David, aunque era una persona sabia, tenía espíritu de lujuria y su ruina fue las muchas mujeres que tenía, porque terminó adorando los dioses de ella. Aunque David se arrepintió de su pecado, el espíritu familiar generacional persiguió a Salomón y era responsabilidad de Salomón seguir los mandamientos de Dios y no dejarse controlar la vida por este espíritu. Podemos ver en este versículo que nos confirma en Éxodo 20, del 5 al 6, nos dice: no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y hay otros versículos más que confirman esta información de espíritus generacionales, pero solo le puse ese nada más para que vean que habla de ello en la Biblia. Pero si vamos a Colosenses 2, del 8 al 15, ahí nos dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en el desfile triunfal. Entonces, si alguien te dice, tienes un espíritu generacional, esta palabra sería tu espada para contrarrestar la mentira del enemigo, porque dice que ya fue cancelado el documento de deuda con los decretos y lo clavó en la cruz. Amén. ¿Okay? Entonces, en la brujería o santería, le dicen a las personas que tienen espíritus generacionales y le dan a las personas una serie de instrucciones para poder liberarse de estos espíritus. Ellos le cobran dinero y luego que las personas completan lo que se les pide, dicen que tienen que hacer algo más y siempre es un trabajo o alguna acción que deben realizar ellos mismos para liberarse. Al hacer esto, las personas con sus acciones están diciendo que no creen en Jesús y en su palabra. Cuando la persona está en Cristo, la persona debe creer que es Dios quien nos liberta. Jesús canceló el documento de deuda con los decretos por medio de su sacrificio en la cruz. Hecho está, fue por la misericordia y gracia de Dios y no por nuestra obra para que nadie se gloríe. Amén. Otra forma que pueden tener acceso los espíritus inmundos a tu vida es a través de la inmoralidad sexual, adulterio o fornicación. En 1 Corintios 6, del 15 al 20 nos dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestros cuerpos. Amén. Otra manera que pueden abrir puertas es a través de la obsesión. Judas se obsesionó con el dinero. Y ya sabemos qué fue lo que hizo Judas, ¿verdad? Judas el Iscariote. En Lucas 22:3 dice, Satanás entró en Judas. Aquí nos está probando que los cristianos pueden ser influenciados por los espíritus del mundo. En 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. En 2 Samuel 13 también nos habla de Amnón, que fue el primogénito del rey David. Amnón se obsesionó con su hermana, Tamar, a tal grado que ni comía, porque se enamoró de ella y terminó violándola siendo ella virgen. Por eso es bien importante tener una relación con Dios, hablar de todo lo que pasa por nuestros pensamientos, estar claros y sin nada que ocultar. Porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Dios nos ayuda. Tenemos que revisarnos nosotros mismos. Tenemos que saber que los demonios son espíritus flotantes que andan buscando cuerpos para hacer a través de ese cuerpo sus deseos y sus pasiones. Tienes que revisar tus pensamientos y preguntarte tú mismo, ¿de verdad es esto un deseo mío? Los demonios se disfrazan en tu cabeza con tu propia voz. Ahora, ¿cómo podemos cerrar esta puerta para que no tengan acceso a los demonios? Lo primero, amar a Dios y guardar sus mandamientos. En 1 Juan 5, del 1 al 5, nos dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén.
Otra manera para cerrar las puertas sería la oración. Podemos confesar a Dios toda ofensa que sintamos en nuestro corazón haber hecho, pedirle perdón y pedirle que cierre toda puerta que esté abierta para el enemigo en tu vida. Traerlo a la luz con Dios por más vergonzoso que sea. Los demonios no les gusta ser expuestos, quieren estar en la oscuridad. Dios sabe cuál es tu problema, pero Él no actuará hasta que tú mismo le pongas en sus manos, porque Dios nos dio libre albedrío y Él no nos obliga a hacer cosas que no queramos. Dios nos muestra el camino a tomar, pero tiene que salir de ti, de tu corazón, el querer soltar toda oscuridad en ti y reconocer que necesitas la ayuda de Dios para poder vencer. Dios te hará sentir cuando algo está mal, pero es tu decisión el querer soltar eso que Dios te muestra que está mal. Otra forma también sería el ayuno. En Isaías 58:6 nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y también la palabra nos dice: este género no se va si no es con oración y ayuno. Entonces, si tú detectas que algo está mal, porque solamente tú te conoces a ti mismo, solamente tú sabes lo que está pasando por tu cabeza, en qué es lo que tú estás pensando cada día, qué es lo que te está atormentando, entonces tiene que salir de ti el querer buscar a Dios, pedir ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, y también tienes que sacrificar la carne, ayunar, porque Dios nos está diciendo en ese versículo que con el ayuno puedes desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. Entonces tenemos que poder hacer eso. En Mateo 12:28-30 nos dice: pero si por el Espíritu de Dios echó yo fuera a los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De ese versículo, la palabra que más me llamó la atención a mí fue la palabra saquear, y la busqué. Y la definición de saquear se podría decir como apoderarse violentamente los soldados de cuanto hayan en un lugar enemigo. Entonces ahí Dios nos está confirmando que tenemos que primero atar al enemigo, ¿verdad? Y luego entonces puede entrar después que ates al hombre fuerte y saquear sus bienes y echarlo fuera. Jesús sacaba demonios a donde quiera que iba y nos dio autoridad a nosotros sus hijos de hacer lo mismo. Este versículo nos confirma que tenemos que atar al enemigo primero antes de saquear los bienes. Si aceptamos el Nuevo Testamento, tenemos que enfrentar la realidad, los demonios son reales también. Muchas personas están sufriendo por falta de conocimiento. No tenemos que esperar a que otros hermanos traigan liberación a tu vida. Tú mismo puedes hacerlo, pero tienes que encontrar con la ayuda del Espíritu Santo la raíz de tu problema y arrancarla. Crucificar la carne, huir de la tentación, sanar las heridas emocionales, renovar la mente, y entonces ahí podremos nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, liberarnos. Salmo 34:22 nos dice: Yahweh redimirá el alma de sus esclavos, no serán condenados cuantos en él confían. Amén. 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 Yo lo creo. Entonces hay dos maneras que las personas son liberadas: encuentro de poder y encuentro de verdad. No corra, enfrenta la realidad. A los religiosos no les gusta hablar de los demonios. Creen que la liberación está mal porque creen que automáticamente cuando crees en Jesús ya eres liberado. Y sí, es cierto, Jesús nos liberta, pero es un proceso que para cada uno es bien diferente. Los pensamientos que recibimos vienen del reino de la luz o el reino de las tinieblas. Hay que confrontar los malos pensamientos, hablar lo contrario a la mentira. El diablo quiere robar, matar y destruir. Satanás es el que acusa a otro día y noche y se disfraza de crítica.
Hay que reconocer la energía demoníaca, reprenderla en el nombre de Jesús. Satanás quiere tomar control de tus pensamientos, porque si toma control de tus pensamientos, también controlará tus acciones. Hay que ir en contra de los demonios violentamente en el espíritu, porque ellos no son caballerosos con nosotros. Nos odian y harán lo posible para controlarte, esclavizarte y no dejarte vivir una vida libre en Cristo como Dios quiere que tú la vivas. Es un proceso. Poco a poco los demonios perderán fuerza si seguimos confesando, reprendiendo y creyendo en Dios. Una vez se van los demonios, ellos tratarán de regresar. Por eso hay que mantener la armadura de Dios puesta, la que se menciona en Efesios 6. Porque recordamos, hermanos, que estamos en una guerra y no es contra sangre y carne. Mateo 12, 43 al 45 nos dice: ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla, y dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el mismo, y entrando moran allí. Y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta generación malvada. En Lucas 4, 1, 2 y el 13 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto, y era tentado por el diablo por 40 días. En el 13 dice: y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que el diablo se fue, pero iba a esperar a que hubiera otro tiempo oportuno para regresar, que fuera conveniente para él, preferiblemente en la debilidad. Porque él siempre está al acecho, siempre te está mirando, siempre está chequeando lo que tú estás haciendo, para entonces cogerte cuanto más debilidad. Entonces la palabra dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrio y velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Efesios 5, 24 al 30 dice sobre el misterio de la iglesia, y aquí nos habla: por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a su esposo en todo. Los esposos, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. De ese versículo, la palabra que más me resaltó fue dócil, que significa suave, apacible, que recibe fácil enseñanza. Entonces Dios quiere que la iglesia sea así, de esa forma, suave, apacible y que recibe fácilmente enseñanza. Dios nos limpia con su palabra de toda mancha y nos santifica. No podemos dejar de buscar a Dios. Su palabra debe ser nuestro pan de cada día. Es por medio de su palabra que podremos saber la verdad, y la verdad os hará libres. Su palabra nos purifica y nos lava de toda mancha. En 1 de Corintios 10, del 1 al 3 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron al mar. Y todos pasaron el mar, perdón. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en él y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito:
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, resumiendo todo lo que hablamos, toda esta información, que fue mucha, yo sé. Toda persona que cree en Dios, nacida de nuevo, que recibió el Espíritu Santo, que guarda los mandamientos y ama a Dios, no puede ser poseída por demonios, pero sí puede ser oprimida e influenciada por los demonios. Las personas que no creen, que no guardan sus mandamientos, que no aman a Dios, ellos sí pueden ser poseídos por demonios porque nunca ha morado el Espíritu Santo en ellos. Ahora, quiero pedirte que si te has sentido oprimido